Panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábados y festivos, una grata estada y la mejor atención te esperan con una tarifa especial para chilenos de 99.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago, fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Queda media hora para que pueda concursar por los libros que estamos regalando de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, Tiempos Recios, y Juan Cristóbal Peña, Jóvenes Pistoleros, Violencia Política en la Transición. Para concursar, #combinación clave y @me gusta leer CEL. Estamos en nuestra sección del Archivo Nacional con Reinaldo Hernández, candidato a doctor de la Historia de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias por estar con nosotros, magíster en Historia también de la Universidad de Chile, académico de la Universidad de Santo Tomás y de las Américas. Y bueno, el tema histórico que ahora está muy de moda es esto ya que la Constitución se ha puesto de relevancia, ¿por qué no miramos un poquitito cómo fueron construidas las últimas dos constituciones? La Constitución del 25 y la Constitución del 80. Mucha gente, por cierto, sabe que mucho más de la del 80 que la del 25, pero es interesante cuando se argumenta nunca antes se había hecho una constitución democráticamente aprobada, sino que había habido constituciones que habían sido impulsadas por quienes habían ganado versus los vencedores. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bien, bueno, antes que nada agradecer la invitación. Como tú dices, Fernando, es un tema que está muy en boga hoy en día, el tema de las constituciones. Yo tengo mi parecer desde un punto de vista histórico. Antes de comenzar a analizar lo que son las constituciones de 1925 y 1980, yo creo que hay que colocarlo en una dimensión histórica profunda, intensa, lo que han sido las constituciones y a qué obedecen las constituciones en nuestro país. En general, y siguiendo en este caso las tesis de Gabriel Salazar, de Julio Pinto, de historiadores que tienen esa lógica de la historia desde un punto de vista de la mirada desde abajo y de la izquierda, podemos señalar que están operando en las constituciones en la actualidad y en general, sobre todo a partir de nuestra tradición un tanto francesa, en nuestra tradición esencialmente francesa y también un poco hispánica y no una tradición anglosajona como habitualmente también se ha tendido a desarrollar. En nuestras tradiciones existen dos fenómenos que van conformando lo que son las constituciones, que es un proceso constituyente, que es el poder constituyente, que es un grupo político de individuos, de la sociedad, de las élites, que en algún momento tratan de romper el predominio del grupo, en este caso del poder político que existe en la sociedad chilena. Y eso se puede reflejar en tres grandes momentos e hitos históricos de nuestra sociedad, que es la Constitución de 1833. Curiosamente, la Constitución de 1833, que desarrolla el sistema presidencial, termina siendo una constitución parlamentaria. Una de las paradojas que muchos mencionan, no se puede transformar, se transformó a partir de 1870 y después posteriormente con los artículos 1873. Bueno, el caso que esa constitución, hay un poder constituido, que es el poder de la oligarquía nuestra, y que se enfrenta a un poder constituyente que viene de estos movimientos liberales, de ciertos fenómenos que tratan de romper con el legado español, y se conforma esa constitución. La constitución del año 25 pasa exactamente lo mismo. Estamos viendo que hay un poder constituyente que se está formando, que se está cristalizando, y hay un poder constituido, ya político, que trata de frenar estas opciones reformistas. Y tenemos casos de la Constitución de 1980 que pasa exactamente lo mismo. O sea, hay un poder constituyente, un nuevo poder político, una nueva élite, nuevas clases sociales que quieren transformaciones, quieren cambio, y que posteriormente es frenado por ese poder constituido que da el golpe militar. Entonces,
Dentro de ese contexto, nosotros tenemos el desarrollo de las constituciones en nuestro país. O sea, grupos históricos que buscan mejoras, que buscan transformar socialmente, y grupos que ya tienen el poder y que tratan de alguna manera de aminorar y de parcializar lo que son estas conquistas sociales. Ahora, el famoso gatopardismo que hemos visto en la historia y que en Chile es bastante... Gatopardismo, que básicamente esa frase de que cambie todo para que no cambie nada. Exactamente. Estamos conversando con Reinaldo Hernández, candidato a doctor de Historia de la Universidad de Cantabria y académico de la Universidad de Santo Tomás y de las Américas. Reinaldo, hay una cosa que es bien interesante de constatar, y yo lo he dicho varias veces en la radio. Una es que la Constitución de alguna manera ha sido colocado como algo para expertos, fuera del conocimiento particular de la gente común y corriente. No es algo que se enseñe en el colegio, no es algo que, salvo en las clases de historia donde se señala, pero no es algo que se encarne. Yo, por ejemplo, viví muchos años en Estados Unidos y me sorprende, entre otras cosas, porque fui además jurado de cursos de debate, la cantidad de conocimiento que tenía el muchacho de colegio secundario de su constitución. Es una constitución chica, ha sido enmendada otras veces, pero tenían un conocimiento muy fuerte de eso y se jura. Todavía en muchos de los colegios se inician las clases con un juramento constitucional por parte de los muchachos. Y por lo tanto conocían mucho de eso. Acá se ha tratado de separar de la realidad cotidiana de los ciudadanos la Constitución como si fuese una cosa etérea, de expertos, que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, y por lo tanto cuando viene ahora esta situación novedosa... La cosa fome que enseña el profesor de historia. Exactamente, la cosa fome que enseña el profesor de historia. Sí. Esa es una realidad que sucede acá en nuestro país, pero yo creo que hay intentos importantes para transformar esto. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, la Universidad de las Américas y también la Universidad de Santo Tomás, sobre todo la Universidad de Santo Tomás, en los cursos electivos, que yo pertenezco al área de formación e identidad, en los cursos electivos hay un intento de hacer este desarrollo de lo que es la educación ciudadana. Y los estudiantes, curiosamente, uno siempre tiene esa imagen. Yo soy profesor también de colegio, he hecho clases de historia y clases de educación cívica. Tiene la imagen de que no le interesa el tema, pero a los estudiantes sí les interesa. Y los cursos están bastante con toda la matrícula cubierta. Entonces, los estudiantes sí les interesa este tema de la Constitución. ¿Y por qué en nuestra realidad la Constitución no es tan desarrollada, impulsada en el ámbito público? Bueno, yo creo que ese es un déficit que nosotros vamos a tener que resolver y de una manera radical hoy en los temas que se están planteando. En las universidades se está debatiendo este tema de la Constitución y se está debatiendo la participación de los estudiantes en esta área. De hecho, el próximo año nosotros, en general hablo por todos los profesores que trabajamos en el ámbito académico, nos están instigando nuestros rectores, nuestros directores, a que comencemos a debatir este tema de la Constitución. Yo creo que es un tremendo periodo, es una tremenda, como dicen ahora, oportunidad para este desarrollo de la Constitución. Ahora, una cosa que podría ser interesante, Reinaldo, de poder decir es, a ver, ¿qué cosas son parte de una Constitución y qué cosas no necesariamente son partes de una Constitución? Qué buena pregunta que me haces, Fernando, porque justo ayer estuve en una jornada de reflexión en torno a las constituciones que organizó la Universidad de los Andes, y salió esa pregunta. Y el director de la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes exactamente planteaba lo mismo. Y él acotaba, y creo que yo también señalo aquello, que las constituciones tienen que estar muy acotadas. Lo mínimo, lo básico, lo fundamental. Y él señalaba las constituciones anglosajonas, que la delimitación de los poderes del Estado y las formas de gobierno. Y algún otro principio que nos reúna, que sea básico y que sea uniforme. No pueden ser esas constituciones a la mexicana, que son extensas. Hay que casi pasar un semestre entero estudiando la Constitución mexicana,
no podríamos darnos esa forma de constitución. Es lo que yo pienso. Pero en la realidad chilena, en la Constitución del 80 y en la Constitución del 25, se agregan otros fundamentos a lo que es la Constitución. No solamente esta delimitación de los poderes del Estado, sino las funciones que tiene que cumplir el Estado y ciertas normativas valóricas que deben incluir. Los derechos básicos que tienen los ciudadanos, por ejemplo, hay normas que se dictan respecto, por ejemplo, de determinadas materias que pasan a ser bastante trascendentales. El sistema político de gobierno, por ejemplo. Uno podría perfectamente decidir ser federal o decidir ser semipresidencial o incluir la regionalización dentro de la Constitución. Pero, a ver, veamos la Constitución de 1833, que nunca planteó eso. Sí. El sistema federal, nunca planteó el sistema regional, ni siquiera con las transformaciones del 73. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una ley de comuna autónoma en 1891 y le dio poder a las comunas. Yo en mi trabajo de tesis doctoral me he llevado la enorme sorpresa que las comunas, en la década del 30, del 40, fijaban los precios de los alimentos. Y estoy hablando del mundo conservador, ¿eh? Estoy hablando de partidos conservadores que están en el gobierno y que decían, vamos a fijar los alimentos en esta comuna, la comuna Puente Alto. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Una constitución no necesariamente tiene que tener ese resorte, pero sí darnos garantías, un piso mínimo donde conectarnos. Fueron leyes que fueron transformándose y fueron creando. Ahora, Reinaldo, vamos un poco a lo que, haciendo un ejercicio de imaginación, a lo que podría de nuevo incorporarse en esta nueva Constitución. Por ejemplo, juguemos a esto. ¿Se podría dar una condición pluricultural y un reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución? Sí se podría dar. Y yo creo que se va a dar. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que se va a desarrollar eso. ¿Y eso va a quedar? ¿Por qué necesita que quede en la Constitución? Claro, porque, esencialmente porque eso también va a ayudar mucho. Las constituciones tienen ese marco jurídico, que yo no me voy a desarrollar en eso porque evidentemente yo creo que un abogado puede explicarlo mucho mejor, pero también está ese marco político. Las constituciones tienen que obedecer a una política determinada, a garantizar la paz social. Y la experiencia hoy internacional nos indica de que efectivamente el reconocimiento a los pueblos aborígenes, y no solamente a los pueblos aborígenes, sino que también a comunidades migrantes que están llegando a nuestro país, es un espacio necesario para desarrollar. Y eso tiene que ver con un tema que se llama educación intercultural. Hay que fomentar la educación intercultural en el sistema universitario y en los colegios. Y que hoy en la sociedad chilena está muy, muy desarrollada. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que están plasmadas en esta Constitución que no estaban en otras y que son fundamentales para determinar, por ejemplo, ciertos tipos de modelo de negocio. Sí. El Estado subsidiario, por ejemplo. La idea de Estado subsidiario. Pero en la Constitución de 1980 no sale explicitado que vamos a entender por ese Estado subsidiario. No. Es solo la interpretación que han dado algunos grupos económicos y algunos abogados. Y el Tribunal Constitucional también. El Tribunal, pero no sale. Pero que básicamente todo el mundo entiende que significa que si es que hay privados que tienen interés en un determinado negocio, el Estado no se puede meter a hacer ese negocio. O dicho, si lo tuviera que poner en términos prácticos, si mañana se decidiera hacer una empresa nacional del litio, probablemente las empresas que tienen intereses en el litio podrían llevarlo al Tribunal Constitucional porque considerarían que hay intereses privados que están interesados en el mismo tema y por lo tanto el Estado tiene que ser subsidiario. Ese es un espacio que se la jugó bastante Jaime Guzmán dentro de la Constitución de 1980, en que incluso se oponía a otros que comenzaron a diseñar esta Constitución que creía que el Estado debía regular un poco lo que era esta normativa social, los derechos sociales, frenar un poco el mercado. Pero ese tema del Estado subsidiario, ¿qué es lo que sucede con eso? No es propiamente del modelo neoliberal. Esta concepción es producto de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y para de ahí venía. Claro, de ahí lo plantea, incluso lo cita Jaime Guzmán. Pero, una de las cosas que llama la atención con la Constitución de 1980 y de la imagen de Jaime Guzmán es que Jaime Guzmán no es un neoliberal. Jaime Guzmán es un gremialista que se basa en las doctrinas
del corporativismo de la década del 30. Él fue muy influenciado por Osvaldo Lira, que fue su maestro. Y Osvaldo Lira era un carlista. Estamos hablando de un carlista, estamos hablando de alguien de España, de 1830, ¿no? Claro, y que se oponía al proyecto de la modernidad. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de constitución, cuando estamos hablando de este principio básico que aparece en la Constitución de 1980, hay que analizarlo, desglosarlo y ver cómo efectivamente se puede orientar. Es cierto que se ha entendido por parte de los negocios y por parte de la política que si un privado lo puede hacer bien, el Estado no tiene que intervenir. Pero habría que preguntarse cuáles son los fundamentos básicos de lo que debe ser un Estado. El mismo Adam Smith, que más liberal que él, sostiene que el Estado tiene que garantizar varias cosas. Primero, la salud. Segundo, la educación. Y tercero, la seguridad. ¿No es cierto? Garantiza la seguridad. Y ese es el monopolio del Estado. En todo lo demás, ya vamos a jugar un cierto margen. Un margen de lo que debería ser una sociedad determinada. Sí, hay puntos bien interesantes aquí que tienen que ver con, por ejemplo, también creo yo cosas que van a ser de todas maneras tratadas de una manera totalmente diferente, ya que se hay una hoja en blanco para pintar la nueva Constitución. Fernando Atria ponía la hoja en blanco la Constitución de 1925, que señalaba que era una Constitución legítima. Si uno analiza la historia, la Constitución debe ser dentro de las constituciones la menos legítima posible, ¿no? Porque fue votada por el menos de la mitad del padrón electoral de esa época, bajo condiciones que son muy similares a la Constitución de 1980. Y de hecho la Constitución de 1925 no tuvo vigencia en Chile hasta 1932. Estamos viendo que la famosa Constitución de 1925, que fue siempre fue mirada como el resorte, casi como los 10 mandamientos, durante 7 años no fue escuchada. Bueno, por eso se dice, Reinaldo, de que esta debiera ser la primera constitución estrictamente democrática, así que se cumplen cada uno de los preceptos que hay. Ahora, dentro de esa lógica hay ciertas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, tú puedes determinar ahora, con hoja en blanco, y dibujar un sistema de regionalización que me parece que está cantado, que no hay cómo evitarlo. En vez de definirlo sobre la base de atribuciones que se le dan a delegados presidenciales o a intendentes nominados por... Uno podría plasmar exactamente cuáles son las competencias de las regiones para aprovechar sus propias oportunidades. Sí, claramente. Es más, yo volvería a ver episodios históricos en nuestro país, como ya mencionaba, la ley de comuna autónoma, volver a analizarla, a sopesarla, a visualizar qué nos puede entregar la historia, en el fondo, qué es lo que nos puede entregar la historia en nuestra realidad. Porque hoy estamos escuchando mucho de que tenemos que analizar las constituciones de otros países. Y eso es bueno, es cierto que es bueno. Mi área que más me desarrollo de expertise es el ámbito educativo. Y cuando a nosotros nos plantean la reforma educativa, generalmente se miran modelos como Finlandia, como Suecia, con una geografía absolutamente distinta. Nosotros tratamos de ser norteamericanos en la década del 20, y no fuimos norteamericanos, no fuimos franceses, no fuimos alemanes, con toda la reforma educativa. Pero nos creíamos alemanes, franceses y gringos. Entonces, como tú muy bien señalas, Fernando, en relación a este tema de que por primera vez tenemos los ciudadanos, los chilenos, la posibilidad de comenzar a definir lo que es nuestra Constitución, yo creo que sería mucho más sincero mirarnos y verlo desde nuestra óptica. Recoger lo que la población, las bases, estiman conveniente para la Constitución. Yo creo que va a ser un tremendo debate, un buen desafío. Yo tengo mis dudas cómo se va a canalizar todo eso. ¿Se va a canalizar en términos de quiénes deciden? Claro, ¿quiénes deciden? O sea, si es que la definición... Si que es una convención 50-50, claro, o si que es una convención constituyente 100%, ¿quiénes entran? ¿Cómo se escogen esa persona? Sí, puede ser, ese es un debate interesante ya de plantear, pero a lo que voy yo es que incluso ya, de la forma... Yo creo que todos tenemos en vista la Asamblea Constituyente, que ahora se denomina de otra manera,
pero en el fondo todos sabemos que es Asamblea Constituyente. Comisión Constitucional se llama ahora. Pero todos tenemos el miedo de que efectivamente cuando los juristas comiencen a hacer las precisiones, el lenguaje define mucho. Y también ayer se debatió mucho eso, el tema de específicamente que el jurista, en algún momento, sí, es cierto, vamos a tener que convocar al jurista, eso es lógico, pero ahí las precisiones, el lenguaje, debe ser lo más claro ahora, posible. lo que sí, este jurista de hoy tiene unas cosas que los juristas de antes no tenían. En primer lugar, los juristas de antes podían incluso despreciar la masa porque muchos de ellos no eran ciudadanos, las mujeres no votaban, un montón de cosas. Pero este jurista de hoy tiene una vigilancia, pero en el detalle de todo, tiene una capacidad digital de comunicarse instantáneamente, tiene un pueblo que está en la calle para todos los efectos prácticos y que por lo tanto, y que ha gatillado que buena parte de esto se conduzca, por lo tanto, no digo que no haya trampa o que no vaya a haber trampita, pero el costo de que haya trampa es bastante más alto hoy día que en otras oportunidades. Sí. Es que, claro, por ejemplo, si uno analiza históricamente la Constitución del 25, se invitó a hacer una asamblea constituyente. Gabriel Salazar tiene un escrito notable en relación a eso. Y al final la asamblea constituyente nunca fue tomada en cuenta a la hora decisiva, y estuvieron los mismos de siempre, como diría una película, los sospechosos de siempre, estuvieron tomando las decisiones. Entonces, claro, habría que ver efectivamente cómo se va a legislar para desarrollar esta Constitución. Pero si uno analiza la experiencia de nuestras constituciones contra lo que suelen decir los entendidos del marco jurídico, no hay muchas continuidades, salvo la Constitución del 80. La Constitución del 80 toma elementos de la Constitución del 25, pero la Constitución del 25, en la mayoría de los casos, no toma elementos de la Constitución de 1833. Y a la vez, la de 1833 no toma elementos de la Constitución de 1828. Ya. Eso me lleva a la última pregunta que tiene que ver con Reinaldo. Y para finalizar esto de la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 no dejó contento a nadie en la sociedad chilena. No dejó contento, evidentemente, al mundo conservador. No dejó contento a los comunistas. No dejó contento a los radicales que hicieron todo el esfuerzo para transformarla. No dejó contento después, posteriormente, al gobierno Ibáñez. No dejó contento a la democracia cristiana, y de hecho Salvador Allende en 1972, en un discurso que realizó en Algarrobo, ya tenía la intención de cambiar esta Constitución, porque no tenía todas las facultades presidenciales para desarrollar su programa. Bueno, ahí hay dos, son dos las preguntas que te voy a hacer. Una tiene que ver con eso último que tú dijiste, las facultades presidenciales. ¿Qué tanto pesa o crees tú que va a pesar la tradición presidencialista casi monárquica absoluta que tiene la figura del presidente de la República en una constitución con hoja en blanco donde eventualmente podría limitarse sus poderes, darle más poderes al Parlamento o darle más poderes a una ciudadanía empoderada, en fin? Sí, yo creo que dadas las condiciones actuales y después de lo que hemos visto del presidente Sebastián Piñera, yo creo que el régimen presidencial está devaluado en la Constitución. Conversando con académicos, conversando con gente, yo vivo en un sector de clase baja, así que uno conversa también, tiene, como dice Sandón, tiene calle uno. Yo tengo mucha calle. Entonces, cuando uno conversa, evidentemente incluso el obrero, el trabajador de supermercado, tiene claro que la figura presidencial ya no da garantías de orden y no da garantías de solucionar los problemas. Así que yo creo que la tradición presidencial en nuestro país, dado los actuales acontecimientos, al menos por los ciudadanos no va a ser recogida. Ahora, eso es bien importante, porque una de las cosas que las constituciones tienen, por más que se diga que hay una hoja en blanco, hay ciertas cosas que se van a mantener, que una persona es libre y tiene derecho a un montón de cosas, eso va a continuar. Sí. Mi pregunta tiene que ver con qué tanto pesa la tradición presidencialista. Esto de que de derecha a izquierda de repente es útil, si es que tú llegas arriba, a tener todos los sartenes en la mano, digamos.
A diferencia de los sistemas parlamentarios donde tienes que compartir el poder, o los semipresidenciales donde existe una figura distinta del jefe de Estado y el jefe de gobierno. Sí, desde un punto de vista histórico, el peso del régimen presidencial es enorme. O sea, históricamente, desde 1925 hasta la actualidad, lo que se ha pedido por parte del sistema político, no estoy diciendo del sistema social, lo que se ha pedido es mayor atribuciones, o que el presidente tenga un mayor poder e injerencia. Eso es lo que históricamente hemos visto. Nuevamente repito, la Constitución del 25 fue criticada porque siendo una Constitución sumamente que le da atribución al presidente, fue criticada por todos los partidos políticos, de derecha a izquierda, fue criticada porque no dejaba hacer al presidente. Entonces eso yo creo que está respondiendo la pregunta. Dentro de nuestro marco histórico político, el peso de la tradición presidencial es enorme y va a estar en el debate. Yo creo que sí. Pero tú eres de la idea de que aquí se le van a caer un par de facultades. No, yo creo que va más de un par de facultades. Más. Si es que escuchan a los ciudadanos. Si es que el mismo sistema que trata de acomodarse, como lo partía iniciando, estos poderes políticos constituidos versus los poderes constituyentes que quieren transformaciones, hasta el momento siempre, y en esto no soy novedoso, sigo las tesis de Salazar y de Julio Pinto, siempre han ganado los poderes constituidos. De alguna manera... Los que ya estaban. Salzando un poco, negociando algo, pero siempre se mantiene eso. Si es que gana efectivamente este nuevo poder constituyente, que sería la cuarta vez que la sociedad chilena, y por primera vez la sociedad chilena va a darse en forma mayoritaria y democrática una constitución. Si es que gana la opción que todos estamos vislumbrando. Reinaldo Hernández, candidato a doctor de Historia de la Universidad de Cantabria y además profesor de la Universidad de Santo Tomás y de las Américas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Agradecido, Fernando, por la invitación. Los ganadores de los libros, el de Juan Cristóbal Peña, Jóvenes Pistoleros, lo gana @Katy Rijilla. Y el de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, lo gana @Lishgita. Así que ya van a tomar contacto con ustedes para regalárselo. Chao, que les vaya muy bien hoy día. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. Nada